¿Qué van a ser? ¿20 minutos? Más o menos, sí. Pues genial, vamos a dar un minuto ya por si alguien se conecta, porque al final las redes sociales de Círculo pues iban encaminadas a que se conectaran. Y genial, perfecto. Muy Vamos a bien. ver. Vamos a hacer una fotillo del momento. Hombre, que luego dicen que no, a lo mejor no trabajo lo suficiente. Sí. Ok, vamos a recortar. ¿Verdad? Y luego ya lo metemos para Círculo. Genial, pues si quieres empezamos. Así no te robo Sí, más sí, tiempo. Pues sí, sí, sí. lo primero de todo es darte las gracias por ser como patrocinador de nuestro evento con Círculo y que haga realidad este momento que vamos a tener este viernes junto con todas las empresas de la asociación, además de todo el cómputo de entes que participarán en el evento. Así que muchísimas gracias. Tenemos aquí presente a Juan García, director regional de ventas del Oeste y Centro de España, representante ahora mismo de la empresa DocuWay, perdona por a lo mejor por el inglés, y, y por otra parte estamos Circo Tecnológico y yo soy José, el gerente. Y lo primero que decirte, que presentarte un poquito cuánto tiempo llevas en DocuWare, qué hace DocuWare, porque yo sé que ahora mismo la línea principal, creo, siempre como creo, es la transformación digital y la extracción de documentos digitales. Y ya ahora estoy metiendo en el mundo de incorporar una IA para ese procesamiento. Y nada, cuéntame un poquito. Sí, bueno, a ver, lo primero, gracias a vosotros por explicarnos vuestro día del 11 del 11, ¿no? Del 2022. En cuanto nosotros lo supimos, que además lo ibais a ligar con el tema de inteligencia artificial, puesto que también Granada se presenta como capital europea de la inteligencia artificial, para nosotros lo tuvimos claro. Es decir, nosotros Genial. teníamos que estar ahí y si podía ser como patrocinadores principales, bien, al final se ha podido conseguir. Y lo teníamos claro porque nosotros llevamos 10 años aplicando un módulo de inteligencia artificial que patentamos en la lectura del OCR, porque claro, al final la inteligencia artificial, como bien sabes, es muy amplia, ¿no? Joder. Y toca muchos palos y la gente piensa que pueden ser hasta robots y demás y tal. Y bueno, pues nosotros ya llevamos 10 años aplicando a un software de gestión documental, que es lo que nosotros somos, un gestor documental, pues un módulo de inteligencia artificial que lo que hizo fue que revolucionó el sector, básicamente hablando, ¿vale? Porque hasta entonces solo las grandes empresas eran las que se decidían a poner este tipo de software por el retorno de la inversión, más que nada. Claro. Eran inversiones fuertes, también un fuerte componente de mano de obra de esa configuración del software y precisamente porque había que aplantillar todos los documentos. Claro. Entonces, si tú eres una empresa, yo que sé, que tienes 1000 proveedores, que puede ser pequeña, pero puedes tener 1000 proveedores, yo que sé, una de alimentación, por ejemplo, que Sí, tiene claro. muchísimos proveedores, o una ferretería, no nos vamos a ir tan lejos. Pues claro, si tengo 300, 400, 500 proveedores y tenía que hacer una plantilla, por ejemplo, por cada factura, Claro. pues hacer una plantilla se tarda 20 minutos, pero si tengo que hacer 1000, pues claro, ya son 200 horas de desarrollo con el consiguiente coste, ¿no? Que todos conocemos de las horas de desarrollo de software. La inteligencia artificial, ¿qué ha hecho? Pues que va aprendiendo en este caso. Va aprendiendo a cómo tiene que identificar los índices que tú quieres extraer del documento independientemente de cómo sea el documento. Entonces, para nosotros era muy importante estar ahí, lo hemos conseguido, vamos a estar. Yo el jueves iré para Granada, estaré desde el jueves allí con vosotros, aunque el viernes es la gala, ¿no? Sí. Y bueno, yo llevo en Docware desde el año, yo no llevo mucho, yo llevo desde el año 2020. Desde el 1, yo entré en plena pandemia, esto es Joder, qué curioso. bueno. Sí, sí, yo hice el proceso de selección en diciembre del 2019 y la entrevista final fue el 6 de marzo del 2020, una semana Joder. antes del cierre. Además, me Joder. acuerdo perfectamente que cuando me llamaron y me dijeron, bueno, que me elegían a mí, yo al día siguiente comuniqué a mi empresa que me iba. Y cinco Y días después. claro, cuando una semana después nos encierran, mi mujer me miró así como diciendo, ¿pero qué has hecho, gilipollas? O sea, que digo, yo qué sé. Pero bueno, Docware es una empresa muy, muy seria. Me llamó el presidente en persona Hostia. de Alemania y me dijo, oye, mira, estate tranquilo, esto es un proyecto que nosotros ya teníamos presupuestado para 3 años, para desarrollarlo en 3 años. Y bueno,
lo hemos desarrollado y de qué manera. Año tras año, Docware en España, pues estamos doblando ventas. Es cierto que nosotros llevamos 34 años y en España desde el año 2007, es decir, bastantes años, pero como te decía, hasta que no hicimos nosotros un cambio en 2012 con la introducción de este módulo de inteligencia artificial y el cloud por el otro lado, que ahí veis en mi logo que Claro. este año celebramos los 10 años del cloud y los 10 años de la inteligencia artificial aplicada, pues esto fue un poco lo que revolucionó y entonces desde entonces nos hemos abierto a las pymes y hay Eso que te iba a recordar que preguntar. España es un país de pymes. O sea, el 95% de las empresas españolas son pymes o autónomos. Entonces, Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo puede ayudar y gestionar a las pequeñas y medianas empresas? Porque claro, tú me has comentado que las grandes, cuando tienen que facturar 1.000 proveedores con 1.000 facturas diferentes, con 1.000 tal, pues claro, ahí sí tienes que tener un sistema que te analice el documento. Pero claro, una pequeña y mediana empresa puede usar esta herramienta. ¿Es tan costosa o realmente no? no, exactamente igual. A ver, la ventaja del cloud es esa. Ahora nos salimos un poco de la inteligencia artificial porque aquí le damos ahora el protagonismo al cloud. Hmm, El cloud lo que te permite es tener alquilada, por así decirlo, hmm, porque es un alquiler al fin y al cabo, una herramienta completa con todos los módulos, hmm, todos. El de inteligencia artificial, que nosotros llamamos Intelligent Indexing, ¿vale? sí, El workflow, el forms, todos los módulos que tiene Docware, hmm, que de otra forma o años anteriores había que comprarlos por separado, dependiendo de los procesos que necesitases, pues tú ahora los tienes abiertos y lo único que vas a pagar es por usuario y por espacio. Entonces yo siempre digo lo mismo, mirar, este año ha entrado con nosotros de cliente Inditex, ¿vale? un titán. Un titán, pero Inditex entra en el cloud. ¿Cuál es la diferencia entre Inditex y, por ejemplo, yo soy de Albacete, para que Sí, lo sepáis, una ciudad como Granada más o menos de grande, un poquitín más pequeña. sí, Entonces, Albacete Ferretería, que es una ferretería de es aquí de verdad. Albacete Industrial, que está en el polígono, bueno, en uno de los polígonos, pero que tiene 8 trabajadores, tiene el mismo Docware que Inditex. La diferencia es que Inditex ha entrado con 250 usuarios y 1,5 TB de espacio, y esta gente ha entrado con 4 usuarios y 20 gigas. Claro, totalmente. Pero el producto es el mismo y las posibilidades de que haga lo mismo son exactamente las mismas. Es decir, Albacete Ferretería le lee los albaranes, le lee la factura y cuando vienen las machea, les dice cuáles están correctos, cuáles no, es decir, parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, En un proceso de facturas. Entonces, está haciendo lo mismo que va a hacer Inditex. Por lo tanto, esa es la ventaja del cloud. Y por un precio muchísimo menor. ¿Por qué? Pues porque solo tiene 4 usuarios. claro, Entonces, exactamente. ¿Y cómo de dificultad tiene la IA para adaptarse a esas facturas a o ver, esos documentos? sí, nosotros cuando desarrollamos este módulo, Mm, ya lo hicimos en conciencia y pensando en una cosa, y es hacer esta inteligencia artificial común a todos nuestros clientes. ¿Esto qué significa? mm, Cuando alguien sube una factura, por ejemplo, o un tipo documental, digo facturas porque normalmente es donde más aplicación tiene, ¿eh? También hay que decirlo. El tema de facturas, ten en cuenta que como cada proveedor tiene un formato diferente, pues es muy, para otros procesos, a lo mejor recursos humanos, donde los contratos son siempre muy parecidos, no se requiere tanto esta inteligencia artificial. Se pueden hacer con plantillas de archivado. ¿Por qué? Porque son pocos documentos, no son muchos. Pero el tema de facturas es fundamental, la inteligencia artificial, ¿vale? Porque además es por donde empiezan el 75% de los proyectos de gestión documental en cualquier empresa, ¿vale? totalmente. Ese proceso es muy fundamental. Entonces, la inteligencia artificial común a todos nuestros clientes, ¿qué significa? Pues que cuando alguien sube una factura de un proveedor, Mm, si luego otro cliente nuevo sube esa misma factura de ese mismo proveedor, ya conoce muchos campos, porque alguien le ha enseñado, o sea, alguien le ha enseñado al principio, ¿no? Tú tienes que enseñarle al principio dónde están los campos, es tremendamente rápido, tremendamente ágil. Luego allí en Granada, si queréis, podemos verlo, podemos mm, tener luego después del sabéis que podemos hacer algunas cosillas, ¿vale? Pues eso podríamos enseñarlo y es tremendamente rápido de aprender. Entonces, si alguien ya metió, yo qué sé, las facturas de Telefónica o de Orange o de sí, Vodafone, que son muy comunes, pues posiblemente ya las conozca. Es verdad que luego cada cliente puede definir los índices a su manera, con su nomenclatura. Entonces, puede ser que no siempre coincida, ¿no? mm, Pero te va a detectar ya una serie de campos muy, muy importantes
Sí, y la gente se sorprende porque dice, joder, pues si no le he enseñado, ya, pero es que esta ya la conocíamos. Claro. Ese es el tema. Entonces, claro, eso sorprende mucho a la gente, sí. Y una consulta, una duda. ¿La inteligencia artificial se puede equivocar? Porque yo creo que las pequeñas y medianas empresas que ya se empiezan a... Tienen la idea ya, me despreocupo, que ella analice, que ella me haga la base de datos, que ella tal... ¿Tiene que haber alguien detrás que vaya revisando cada una o no hace A falta? ver, a ver, aquí mezclamos un poco de cosas, porque también nosotros estamos certificados por la agencia tributaria, entonces para el tema de facturas, Claro. Hacienda marca unos mínimos y también nos dice que siempre tiene que haber alguien para que lo archive, aunque sea manualmente, archivar y darle un botón, ¿vale? Por lo tanto, ya hay un repaso, pero esto porque lo exige Hacienda. Nosotros podríamos, una vez que la inteligencia artificial ya ha aprendido, utilizamos un sistema de colores para que el usuario sepa si ya conoce o no conoce ese documento. Entonces, muy fácil. Verde si lo conoce, amarillo si ha identificado. Puede ser la segunda vez que le ha venido esa misma factura y quiere que le revise el usuario para quedarse él tranquilo, pero ya una vez que aprende no se equivoca. Hostia, Y esto es fundamental. No se equivoca. A ver, si dentro del documento el dato está mal, por ejemplo, si claro. han puesto un if mal, eso no lo sabe. Él lo único que ha identificado es el espacio. A ver, es lo que te digo de aplicar realmente la inteligencia artificial a un software. La inteligencia artificial es muy amplia. Nosotros lo que hemos hecho es aplicarlo en la indexación de datos, es decir, en la lectura. Que coja... Yo no sé si el CIF que he leído está bien o no está bien, pero sé que el CIF está ahí. Y lo Genial. que he leído es lo que tú me enseñaste a mí, que era un CIF. ¿Vale? Totalmente. Y seguro que lo haré. Evidentemente, una vez que lo archivamos, sí que en DocWork tenemos otras Eso te herramientas, iba a como el decir. Workflow, que nos permite hacer un web service, por ejemplo, con la agencia tributaria y preguntarle, oye, ¿este CIF es correcto? ¿O está activo, por ejemplo, como nos pidió un cliente porque había sufrido una estafa, donde le habían hecho facturas de un CIF que ya no existía, ya no estaba dado de alta? Claro, Entonces, ese todo es... esto lo podemos hacer una vez que entre. Pero el Machine Learning, por ejemplo, la inteligencia artificial, es solo de lectura y por lo tanto ahí, bueno, no es para quitar a las personas. Es lo que es No, decir, sí que nos ayuda y nos hace mucho más eficientes. ¿Vale? Bueno, hombre, cuando ya está implantado en una empresa 2 o 3 meses, porque tampoco te creas que tarda mucho más, en 2 o 3 meses conoce ya prácticamente todos los documentos, pues es que le hace la vida muy fácil. Es que yo recibo la factura, la veo en verde y la archivo. O sea, simplemente además ya 2 meses está. es prácticamente lo que puede tardar en enseñar a una persona cómo tiene que analizar una factura. Claro, bueno, por supuesto, esto aprende muy rápido, muy, muy rápido. Exactamente. Y luego me parece genial que encima tengáis otra parte de servicios dentro de del mismo cloud Claro, que analice, vale, la IA te dice que está la factura perfecta, pero claro, hay a lo mejor un CIF que tú no sabes o que está mal o que cualquier cosa. Que tengáis otra exactamente. herramienta para evaluar y decir, hostia, tenéis, ¿qué No, no, pasa? y hay muchas más, claro, es que dentro de gesto documental esto es mucho más amplio. Podemos hacer, por ejemplo, luego, una vez que entra y hemos identificado unos campos, luego, por ejemplo, podemos añadirle índices, campo de índice a esa factura que no están en el documento, pero que están en una base de datos externa. Por ejemplo, Claro. un ejemplo muy sencillo. El número de proveedor es algo que Ujú. las empresas se lo conocen de memoria, pero no viene en una factura porque el proveedor no sabe cuál es su propio número de proveedor del cliente, Claro. ¿no? Bueno, pero nosotros, una vez que hemos leído el CIF y el nombre, pues Lo con esas dos relaciona. variables podemos hacer una consulta a base de datos de terceros solo de lectura, que esto no es integración, es simplemente una consulta, y decirle, oye, este CIF, ¿qué número de proveedor tiene? Este, lo cojo y lo pongo. Incluso supongo que tendrá la capacidad de analizar anomalías. Si siempre te manda la misma factura con el mismo coste y de repente a la noche a la mañana se equivocan en un cero, hay que Podemos tener ponerlo exactamente. amarillo. Y ya amarillo ya tú Exacto. No, dices. bueno, lanza tareas a alguien de Y revisa ya. esto que no coincide. O por ejemplo, si, como hemos sido capaces de leer a lo mejor los albanes antes, el Claro. pedido y la factura, podemos machear todo y además podemos ponerle unas variaciones. Es decir, oye, si es más o menos 10 céntimos, me la pruebas, me la das por Vale. válida. Si supera los 10 céntimos por arriba o por abajo, me mandas que La la revisa. revise en fulanito. Y entonces DocWeb lo que hace es calcula eso. Si ve que hay un margen de que tú le has calculado, pues se lo manda al usuario que tú le has definido que se lo tiene que mandar. Y luego, pues a lo mejor, si el importe además es de 1.500 euros, pues lo tiene que aprobar dirección, pues se lo manda a dirección. Hostia. Entonces, todo eso lo va haciendo el workflow en función de lo que define el cliente. Además, es súper sencillo de definir y, bueno, Joder. ahí tenéis un crack en Granada, que es Alberto Oliver de 747, que es nuestro Sí. partner oficial allí.
y que es un auténtico crack y que está batiendo todos los récords y que este año, que es su primer año con DocuWare, pues va a ponerse en el top de los partners en España. O sea, Que que se tenéis que mueve estar muy, mucho, está en todos los sitios. Yo sigo tenéis que por estar los muy foros. orgullosos de Alberto. Sí. Y ya por cambiar un poquito de tercio, que quería Sí. preguntarte, viendo cómo está el mercado, ¿este servicio, esta tecnología se está adaptando bien? ¿La gente hay resistencia a esta adaptabilidad tecnológica? A ver, esto puede sonar un poco mal porque Sí, la gente la pasa muy mal, pero a nosotros la pandemia nos ha dado beneficio. el sector TIC en general. Sí, pero a nosotros nos ha acelerado como 5 o 6 años. O Ujú. sea, básicamente, más o menos es lo que nosotros hemos estimado. Estamos en números que pensábamos dar en 5 años, es decir, en 2025. Y estamos batiendo y seguimos batiendo. A ver, ¿por qué? Primero, el tema de pandemia está claro. Nos echaron a todo el mundo a nuestra casa y las empresas no estaban preparadas para eso. No, Pero en la documentación era en donde peor estaban preparadas. Porque los AZ se quedaron en las oficinas. La total. documentación estaba allí. O sea, hay otras cosas como la videoconferencia y tal que se pudo solventar rápido y pudimos seguir trabajando en este tipo de... Pero la documentación no, la documentación fue un Cristo auténtico. Entonces, los clientes se lanzaron de una manera brutal. Evidentemente, durante el 2022 el kit digital también nos sigue ayudando. Es decir, para empresas más pequeñas, de entre 10 y 49 o entre 3 y 9, nosotros estamos en el módulo 5, es decir, el de automatización de procesos, y de ahí, pues bueno, pues te pueden dar hasta 6.000 euros, ¿no? O 3.000, dependiendo del tamaño de tu empresa, y eso cubre bastante bien casi los costes de un año entero, tanto de licencias como de software, ¿vale? O si no, se queda muy cerca. Y entonces, pues esto también anima. Y luego, pues ahora pensando un poco en la crisis que nos viene, porque Sí. estamos empezando a ver un poco por dónde van a ir los tiros, la inflación no consigue bajar del todo, nos están subiendo los tipos de interés. Bueno, a ver, yo soy licenciado en Administración y Edición de Empresas, ¿eh? O sea, No. que de esto sí que sé un poco también, aparte, y al final la cosa, bueno, pues si tú encareces los préstamos, que es el acceso a las empresas, ya no voy a hablar de los particulares ni las hipotecas, sino voy a hablar de las empresas donde nos están encareciendo el acceso al crédito, La ¿vale? liquidez, claro. Y además, por otro lado, con la intención de que se consuma menos, ya, pero es que las empresas no necesitan consumir menos, necesitan consumir lo que necesiten consumir. Pero es que esto para mí no va a hacer que bajen los precios porque esta inflación viene por la oferta, es decir, es una inflación de costes y vamos, es como el que tiene tos y se rasca el pie. Es decir, tú puedes estar muy tal y puedes hacer muchas cosas, pero al final Claro. vas a tener la luz igual de cara y encima el acceso al crédito me lo están subiendo, o sea, es decir, me está encareciendo. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar, yo creo que la gente uh, va a aguantar todo lo que pueda, pero es momento de hacer más eficiente a los departamentos administrativos. Vosotros recordad una cosa, y esto me lo decía a mí un profesor hace 25 años en la carrera, nos decía que un departamento administrativo es productivo. Te hago una pregunta a ti, ¿es productivo o no es productivo? A nivel de venta de servicios No, y... no, a nivel de producción de una empresa, no es No, claro, productivo. exactamente, eso es Salvo decir. que seas una asesoría, que evidentemente es tu Claro, negocio es y tu entonces servicio, claro, sí, exactamente. pero exacto, quitado ese tipo de empresas no son productivos. Ahora, son totalmente necesarios. Bueno, Luego, si tienes un departamento que no es productivo, pero es totalmente necesario, lo tienes que hacer lo más eficiente posible. claro, que te Porque cueste si lo no, menos. claro, si no, vas a tener un problema con ese Totalmente. departamento. Y es donde se crean los embudos, se crean, y ya no hablo económicamente, sino eficientemente, porque al final el resto de departamentos crean documentos y el 80% está gestionado por el departamento administrativo. Con lo cual, Totalmente. Nosotros lo hemos visto durante los 2 años que llevamos aquí de patronal, sobre todo desde que empecé yo. Y después de la pandemia, ese intento de todas las empresas, ya no solo tecnológicas, de adaptar y reducir los costes, sobre todo en el tema administrativo. está claro. O incluso por otras líneas de... buscar otras líneas de negocio, vender de otra forma. O hacer más con los mismos, porque al final muchas veces va de esto. Al final digo, joder, es que, a ver, yo soy una pequeña empresa que fabrico lo que sea y, joder, pues es verdad, a lo mejor tengo 2 o 3 personas o 4 en administración, que es una carga salarial fuerte,
pero que son necesarias y a lo mejor digo, joder, es que las llevo a tope, pues oye, hay herramientas como nuestro, como DocuWare, que te va a liberar esa carga administrativa. Porque las tareas más repetitivas Son las que queman. son las que vamos a eliminar nosotros, o las vamos a automatizar. No eliminar, vamos a automatizarlas. Esas más sencillas, tipo Sí, sí. contabilidad de facturas, Por firmas, ejemplo, las firmas, que eso es otra cosa exactamente. Al que final, quema cuando por tú eres todo. capaz de leer un documento entero y extraer las cosas que te interesan, pues luego lo vas a poder volcar en un RP para que te haga el asiento Pues, contable. Pues evidentemente eh, es obvio. exactamente, genial. Es el futuro que está aquí Sí. prácticamente. Y lo bueno es que gracias a la pandemia, por así decirlo, porque gracias, todo dentro de todo lo malo, gracias, esa resistencia que teníamos de la gente que no se quería adaptar, no se quería, que veía como un coste muy alto mental y en la empresa y tal para adaptarse a las nuevas tecnologías, se ha visto que o me adapto o desaparezco. Entonces, Pero ojo otra cosa con eso, ¿eh? Porque, mira, hace un mes, estuve en un evento para CFOs, para directores financieros. Es cierto que para empresas un poco de tamaño más grande, pues mm, estaba, por ejemplo, Colacao, estaba PC Componentes y luego otras más pequeñas, pero en entorno mediano, ¿no? De sí, empresa. Y allí lancé una pullita en una de las keynotes, que sí, porque al final sabía lo que me iba a pasar y era una keynote que fue la que más éxito tuvo, que fue un poco la que dirigimos nosotros sobre automatización de procesos. Y allí todo el mundo, o sea, habían 40 invitados de CFOs y fueron 29 a esa ponencia, imagínate, había otras dos. Esta tuvo bastante interés. Entonces, el concepto, o sea, les hice presentarse a todos, bueno, les hicimos presentarse a todos uno por uno y que dijesen qué grado de digitalización tenían. Pero claro, la gente entiende digitalización solo por la digitalización de los papeles, pero no es cierto. no hay más. Cuando yo me acuerdo que salió PC Componentes y dijo, no, es que nosotros estamos muy poco digitalizados, dije, es que eso no es cierto. Es que yo he estado en vuestra fábrica y tenéis un robot como el de Amazon. Eso es un pepino. Lo que Totalmente. pasa es que donde no estás digitalizado es en el departamento administrativo. ¿Por qué? Porque los directores generales o los CEOs siguen pensando que no soy productivo. Claro. Y entonces, donde invierten al principio es en robots para mejorar su maquinaria, en Ya ves. automatización de procesos de paletización. Hay un montón de historias que se hacen que también es transformación digital, Totalmente. pero claro, los CFOs no la sienten. No la sienten porque no les afecta a ellos y porque siguen con el mismo cúmulo de trabajo tedioso. Y bueno, al final les abrimos los ojos y la verdad es que sí, que evidentemente al final todo dije, no, no, es verdad, es que sí que estamos muy, muy automatizados, robotizados, pero no en mi departamento. Digo, claro, pues ese es el siguiente paso. De todo. O sea, nosotros yo me llevé un palo, por ejemplo, con un restaurante de Granada que decía el hombre, no, hombre, yo a mí me cuesta mucho digitalizarme. Y dije, mira, piénsalo bien. Tenían las pantallitas los camareros, que lo llevan una aplicación, se llama Setup. Venía Sí, contabilizado la orden y las raciones y por tanto lo que más tenía que pedir al mercado, en vez de tener sí, por la cadena. Digo, hombre, ya como restaurante yo creo que ya has dado un paso bastante enorme. sí, 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 sí. Metiendo globo, también tenía lo de Too Good To Go para lo que sobra, encima lanzarlo. Sí, Digo, sí, to go, sí, sí, sí. y digo, hombre, yo creo que lo único que te falta, pues mira, pues sí, la documentación, tenerlo un poquito más ligado a la tecnología y a lo mejor un certificado, una firma que alguien pueda, de prisa y corriendo, pueda hacerlo por lo que pueda pasar y que tenga su certificado. Pero el resto está ahí como un tiro. O sea, Sí, demasiado pero es de... que tienen luego esa conciencia, exactamente, esa conciencia. ¿Pero por qué? Porque si que- encima toca parte también administrativa él, dice, sí, es que está lleno de sí. papel, claro, pero Papeles. es que eso es lo que te falta. A prenderle fuego y que salga todo. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que el futuro está cambiando lo del el tema de pilas y pilas de papel durante 4 años, porque si no la ley general tributaria no sé qué, no sé cuánto, al final va a haber disquitos de terabytes puestos No, por ni un sitio siquiera y por discrito. otro. A ver, escucha, O nube. nosotros, nosotros estamos certificados por la agencia tributaria, como he dicho al principio, y cualquier factura que tengas archivada en Dockware en el cloud, es decir, que ni siquiera lo tienes tú, La puedes. ya está certificada. Pues Que el entonces, día de mañana necesitas esta, pues rápidamente la buscas, tarda cero como en buscar las facturas que necesites y y se ya las no envías lo. a tienda. Ya está. No Ya está. tienes que hacer nada. Entonces, es una maravilla. Y ya Sí. por. Ya te voy a preguntar un par de cosillas más que me interesan a mí ya de tema de web. ¿Cuáles son las nuevas líneas que estáis desarrollando? ¿Estáis montando en I+D más I? A ver A ver, qué nos trae el futuro, si se puede decir. a ver. Si se puede Nosotros, decir.
Sí, no pasa nada. A ver, nosotros siempre estamos con I más D más I. Es decir, es que no hacemos otra cosa. Dockware solo es un gestor documental, por lo tanto siempre estamos desarrollando. Mira, lo último que sale ahora, que ha salido ahora en la última versión, que para mí es muy interesante, es que hemos desarrollado una API, ya teníamos APIs públicas, pero hemos desarrollado una API para las plataformas IPAs. No sé si sabéis lo que son las plataformas IPAs, son plataformas de integración de aplicaciones de low code, que se llama, es decir, de bajo código. Entonces, esto facilita mucho, o sea, si nosotros ya estábamos integrados con más de 1000 soluciones de mercado, pero al entrar en Make, que es la plataforma que hemos seleccionado, que es una de ellas, ¿vale? Pues de repente pues nos encontramos que ya hay más de 50.000 APIs ahí, junto con la nuestra y con... Es que hasta el cliente se lo puede configurar. Es que es tremendamente fácil configurar la integración de Dockware dentro de Make y pues ahora, por ejemplo, pues de un plumazo, pues ya tenemos la integración con WhatsApp, por ejemplo, para a través de un bot de WhatsApp dar servicio de recibir documentación, subirla, luego Dockware la coge, hace lo que tenga que hacer, manda las tareas y luego le contesta al cliente con el envío de la documentación firmada, como sea. Es decir, esto es un ejemplo, solo un ejemplo, ¿vale? Pero podemos. Donde seguimos avanzando, que esto aún no está, pero es en la inteligencia artificial. Ya le hemos pegado también un bocado muy grande a la lectura de las líneas, que era otro de los caballos de batalla, es decir, la lectura de las líneas de factura, que es un poco más complejo porque es muy heterogéneo cómo las empresas califican los nombres de las columnas de una línea, por así decirlo. Y esto, pues, esta nueva versión 7.7 que sale ahora entre octubre y noviembre, que estamos ya instalándola en todos los clientes, trae una mejora brutal, ¿vale? Donde vamos mucho más allá. Y luego, como un proyecto de futuro muy interesante y demás, es que estamos trabajando con Microsoft en la lectura del OCR manuscrito. Hostia. Pero esto es un proyecto... Porque además, bueno, si escribiésemos todos como la caligrafía Rubio, no sé si te acordarás tú cuando éramos pequeños, que no se hacían ahí todo y tal, pues sería más fácil, pero es que esto es un tema. Y bueno, es un proyecto muy en ciernes, que nos hace mucha ilusión participarlo junto con Microsoft Notes, que es el que lo está liderando, la parte de Microsoft que lleva un poco la parte de escritura manual. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo, pero eso está muy interesante. Seguimos desarrollando internamente nuestro I+D+I, es todo interno, además de esta colaboración o estar en Make, estas plataformas de IPAs, pues tenemos mejoras constantes en el workflow. Empezamos, por ejemplo, Workflow calculaba al principio unas 20 digamos, tareas algebraicas, ¿vale? Sí. Es decir, donde él tiene que hacer cálculo, bueno, pues ya vamos por más de 100, ¿vale? En esta nueva versión ya hemos metido muchas cosas, como por ejemplo, no sé, cálculo de IVA o cálculo de tal en base a lo que hemos leído en bruto, pero no leyendo el documento, sino calculando lo posterior. O estamos desarrollando de manera interna, para que no sea que tengas que además enlazar un web service, el tema del tipo de cambio, tipo de cambio de monedas, y estamos trabajando también con el tema del traductor, porque somos capaces de leer en 21 idiomas diferentes, ¿vale? Pero claro, volvemos a lo mismo, una cosa es la lectura de la IA, ¿no? Y otra cosa es lo que luego interprete después y demás y tal. Y si tú tienes el Dockware configurado en español, si lo lee en inglés, luego la interpretación del workflow es más compleja, ¿vale? Entonces, antes teníamos que pasar por un web service que traduzca el documento, al menos los metadatos, que es lo interesante, y luego volverlo a meter. Pero todo en eso es lo que seguimos un poco trabajando, pues siguiendo evolucionando ¿qué te puedo contar? Hay muchas más cosas. Claro, exactamente. Ojalá pudiera saber todo lo que se hace entre bambalinas. Es una maravilla. Sí. Bueno, a nosotros en octubre, nosotros cada 3 meses tenemos que ir a Alemania porque la central está allí. Y este octubre nos enseñaron lo que viene... A ver, vamos por la 7.7, ¿vale? Y nos enseñaron la 7.8, que ya la sabíamos, porque nosotros siempre utilizamos una versión siguiente a la que le ponemos a los clientes. Es decir, nosotros ya nos van a instalar la 7.8 ahora, ¿vale?
a nosotros como trabajadores, ¿no? Pero las 7.9 nos las enseñaron y ya nos dieron las pinceladas de lo que va a ser la nueva Dockware, que aún no saben si se va a llamar 8 o le van a cambiar la nomenclatura y va a ser como un Dockware 365, más o menos, y ya no tener sino solo mejoras y mejoras y mejoras. ¿Vale? Genial. Pero bueno, esto es algo que aún no sabemos aún cómo va a ser. A saber, seguramente que siempre vaya mejor y que sea más, más Sí. sencillo y más adaptable para Sí. todos los usuarios. Y ya, pues casi por cerrar, pues decime, que os quería preguntar cuál es la oportunidad de participar en un evento como 11-11, donde al final van a asistir 60 empresas tecnológicas y biotecnológicas del sector, donde prácticamente los cabezas y las cabezas también de todo el sector van a estar reunidos en un mismo evento para enseñarle un poquito de lo de la inteligencia artificial. Es que yo no solo invitaría a empresas tecnológicas. Bajo mi punto de vista, Mm. las empresas tecnológicas sois el motor, somos el motor, pero allí las que tienen que oír esto, Son porque el vosotros resto. ya lo sabéis, son el resto. Estas sí son las importantes, que sepan lo que se está haciendo y cómo se está aplicando la inteligencia artificial en un ámbito como, por ejemplo, un gestor documental, Sí, que sí. está a la orden del día. Pero hay muchísimos más ámbitos y ahí, bueno, yo creo que yo invitaría a todas las empresas de Granada, independientemente del sector tecnológico o no, a que vayan al evento, a que disfruten de los ponentes, que son espectaculares. Estoy yo. Tenemos, no, Y, tenemos ganas de eso, de trasladar sí, a todos los sectores, a todas las exacto, empresas, exacto. tanto Yo de creo que Granada. ahí tiene que ser una labor conjunta junto con la propia Asociación General Mm. de Empresarios de Granada, no solo la Sí, tecnológica, donde, oye, es que esto es para vosotros sí. también, es decir, enteraros de lo que hay, Mm. comentar, hablar y luego disfrutar de un cóctel y de un Todo lo que sea. vino y que vamos a pasarlo bien, Por esa seguro. parte, están trabajando bastante bien la Confederación Canaria de Empresarios y la CEA más empresas. Pero Sí. claro, el llegar a todas las empresas pequeñas, que es lo que tú Sí. dices, las pymes, para la transformación digital, porque luego está el concepto de qué es transformación digital, que lo hemos estado debatiendo antes, porque es todos los ámbitos hacer más fácil cualquier ámbito de una empresa. Ya está, sencillo Pero eso. además que se ha desarrollado el evento además esto es algo que tomar nota es bajo muy buen gusto, ¿me entiendes o no? Es decir, Sí. al final allí no podemos ir a dar charlas que les pongan las cabezas así. Ahí No, lo que tenemos que hacer es comentar como estamos comentando tú y yo aquí y hablando esto tal. llanamente, exacto, y decir, oye, mira, es que esto es lo que hacemos y así es como se hace. Totalmente. Evidentemente hay gente que va a venir de la universidad, que además son eminencias y que ellos van a dar un enfoque más técnico, evidentemente, porque es que para eso lo necesitamos también. Pero yo creo que el enfoque que le ha dado es el perfecto. Es decir, vamos a hacer unas mesas Sí. de discusión donde vamos a poder hablar y ellos van a poder preguntar Claro, es lo que tú has dicho. Las empresas de nuestra asociación luego son las comunicadoras a las pequeñas y medianas que tienen otros sectores que les tienen que traducir todo lo que se está haciendo ahí para que ellos vean esto, pues mira qué sencillo, ¡pum! ¿Sabes? Y, que sí, que sí, que sí, que sí, está y claro. no es porque no tengan la capacidad, sino porque es algo tan abstracto al principio Eso es el tema. La abstracción de la inteligencia artificial, del que Big lo... Data, la gente luego pues hay que explicar que esto, por ejemplo, como nosotros llevamos 10 años aplicándolo, Claro. a una parte muy concreta que es esta. Y esto ahorra tanto. Y Exactamente. consume Mira, y ya está. No, y es que es medible. Es que es medible totalmente. porque como nosotros nos hemos tirado 24 años haciendo las cosas de otra manera, cuando tienes esto, dices, no, mire Sí. usted, es que implantar mi software hace 10 años, hasta hace 10 años, Hmm. solo la implantación era un proyecto de 50.000 euros. Solo Joder. eso. Y esto ahora, en una empresa pequeñita, pues vale 3.000. Totalmente. Es Y, que es y esto es lo fascinante que esto. cambia, y esto es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, Totalmente. ya no es que a ti te vaya a ayudar más, no es que te va a hacer ahorrar y te va a poder acceder a estos software. El ahorrar y el acceder. Yo tengo un claro ejemplo de una de las personas de la asociación que se dedica a hacer un software pequeño para la recogida del aceite, para gestionar las peonas y la gente que fiche. Ya está. Pero, Que sí, que que sí. es muy simple, pero que la gente, pues que no, que dice, una PDA a las olivas, ¿tú qué dices? Que está enfermo. Lo que le está costando. Pero ha conseguido que, mira, lo que le decían los agricultores. Pero aquí, que la herramienta esta, yo sé cuánto va a costar la peonada diaria. Y él dijo,
pues mira, esto lo vamos a integrar porque yo creo que al final lo que más le resulta más pragmático, ¿no? Esto me dice lo que me cuesta, me ahorro tanto, para adentro lo que entre y ya me No, no, adapto pero yo. es que es eso. Y además, aún se puede hacer más sencillo, ya ni siquiera dando con su propio móvil lo pueden hacer. Claro, sí, sí, Con eso los es jugar pom formularios pom. y demás y tal, y luego coges e integras con la aplicación. Al final es facilitarles la cosa. Yo también te digo una cosa, porque la gente del campo, los camioneros, tal, pues yo he trabajado en muchos sectores, uno de ellos las telecomunicaciones, y a mí me hacía gracia cuando me decían, es que meterle esto a los camioneros, que como sea muy técnico, digo, muy técnico, tú si quieres ver un partido de fútbol o una película pirata, le tienes que preguntar a un camionero. No le No das le vuelta preguntes a a nadie todo. más, a un camionero. Y tú sabes lo complicado que yo muchas veces me canso de buscar y al final lo busco y tengo todo que pago Netflix, pago tal, por lo cansado que es buscártelos. Y esta gente se lo sabe, ¿no? Con esta. Digo, ¿pero qué me estás contando? El Digo, hambre. si luego son más técnicos que muchos de nosotros. Lo que pasa es que hay que hacérselo en el formato en el que ellos entienden. Evidentemente, Totalmente. si le das un muy complicado, pues a lo mejor tal, pero si le das un formulario muy sencillito, con desplegables, eso lo saben hacer. Totalmente, totalmente. Hombre, el hambre agudiza el ingenio. Si quieres algo lo vas a conseguir. Genial. Pues ya está, por cerrar. Pues muchísimas gracias que estés aquí con nosotros. Que tanto A vosotros. el directo se subirá en YouTube a lo largo de la semana que viene para que la gente lo pueda volver a ver. Y muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Sí, Y nos vemos el genial que viernes. tengas un excelente viaje y seguimos en contacto. Te tengo pendiente un par de cosillas, te contesto, corto el directo y te vengo a ver, ¿vale? Venga, ok, Venga, chao. hasta luego.